le damos gracias al Señor por estar aquí. Gracias también ustedes por haber venido. Estamos un domingo un poco lluvioso. Les confieso que primera vez, ayer le decía a mis hermanos, no se preocupen, yo nunca he visto un domingo que a la hora del culto esté lloviendo. Este es el primer domingo en mi vida que veo que a la hora del culto está lloviendo. Pero le damos gracias al Señor porque estamos aquí, ¿verdad? Último domingo del año. Para todos los hermanos les dejo saber antes de continuar que nos estamos reuniendo aquí gracias al hermano Roger y su esposa, siempre se me olvidan los nombres, Loreni, que nos dieron su casa para compartir aquí juntos, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor. Ustedes saben que el domingo pasado fue nuestro último culto en el local donde nos estábamos reuniendo. Ya no nos vamos a reunir más en ese lugar. Así que ya pusimos la dirección del local nuevo en el chat de la iglesia. Si algún hermano no está en el chat de la iglesia, nos deja saber para poderles informar. Ya no nos vamos a estar reuniendo más en el otro local. Así que este va a ser nuestro último culto del año. Por eso hemos querido hacer una comida. Le damos gracias al Señor por ello, de poder estar juntos y celebrar este tiempo, ¿verdad? Así que nos gozamos en el Señor nos ha bendecido muchísimo a nuestra iglesia y estábamos recordando la historia entre risas y llanto el día que nos mudamos. Gracias a todos los hermanos que nos ayudaron, a Roger también, segundo Roger, Roger 1 y Roger 2. Le damos gracias por la ayuda que nos dio con su camión. Gracias al Señor porque hemos podido hacer todo eso en tiempo récord, la verdad. Pero tenemos que recordar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. El Señor ha sido bueno. Yo creo que ha sido más que abundante, ¿verdad? Empezamos en un local bien pequeño, éramos 5 personas. Ya somos como 60 personas, en un local más grande. El liderazgo de la iglesia ha crecido. Hemos bautizado en este año casi 20 personas, ¿verdad? Un liderazgo que ha crecido mucho. Tenemos un grupo de pastores trabajando con nosotros. Damos gracias a Dios por eso. Y tuvimos hasta una boda. Mi primera boda en los Estados Unidos. Muchas gracias. Así que ha sido una bendición. Nos gozamos en el Señor por todas estas cosas. Quiero darle gracias a Dios por todos ustedes, por nuestra iglesia, por todo lo que el Señor durante todo este tiempo nos ha acompañado. Muchas oraciones contestadas, ¿verdad? En medio de todo esto, de todas las cosas que hemos vivido, y nos gozamos y nos seguimos gozando en el Señor. Y la obra sigue continuando. Quiero dar gracias también al Señor de manera muy especial. Una persona que está aquí con nosotros, que hacía años no la veía, Mirta Ruth Echemendía. Fiel hermana vive en Canadá, está de visita aquí, pero fue miembro de una de las iglesias donde fui pastor. Su papá fue un gran amigo mío, un siervo del Señor muy fiel que me apoyó muchísimo durante mi ministerio en una de las iglesias donde fui pastor en Cuba, y le doy gracias al Señor por ello. Gracias por la vida de Mirta, ¿verdad? Que está en el Señor sirviendo fielmente, su familia, y después de tantos años podernos ver. Así que está con nosotros aquí, así que el Señor le bendiga. Es un placer para mí que esté compartiendo con nosotros. Hermanos, nuestro culto tiene hoy un matiz muy diferente a los demás, un día especial, porque como vamos a comer, no queremos que nuestro tiempo sea muy largo, así que vamos a tener un tiempo de alabanza. Después vamos a predicar. Le pedí a todos los pastores que estamos juntos que, bueno, como era el último, que todos hablemos. Así que tenemos 45 minutos para cada uno y después comemos. Yodani va a ser el primero. Por si acaso se cansan, nos cansamos, nos podamos. No, Yodani va a ser el primero. Le prohibí de si te pasas de 10 minutos empiezo a servir. No, pero queremos, ¿verdad? Que los pastores, la idea es poder compartir de nuestra experiencia pastoral, dejarles algunos consejos, ¿verdad? A nuestros hermanos en la iglesia para este nuevo año. Vamos a orar y oramos y le damos gracias al Señor y vamos a alabar al Señor después, ¿verdad? Y después vamos a compartir todo juntos. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, gracias te damos por este día, gracias por
tus bendiciones. Gracias por tu iglesia, por la vida de cada hermano aquí presente, Señor. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado durante todo este año. Señor, te damos gracias porque tú has estado con nosotros, tú has sido fiel y nos has bendecido en gran manera, oh Señor. Gracias porque a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras imperfecciones, Señor, de nuestras debilidades, tú has estado con nosotros, nos has ayudado y hoy podemos decir, Señor, con toda seguridad, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Te damos gracias, oh Señor, porque tú nos has acompañado hasta este día y sabemos que nos seguirás acompañando, Señor, hasta que terminemos la obra para la cual tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia y bendice a cada hermano que está aquí presente, cada amigo, y que, Señor, este año que está por venir pueda ser un año de gran bendición. Ayúdanos y guárdanos en fidelidad. Recibe, Señor, este culto de adoración a tu nombre y glorifícate en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Como decía Jimmy, nosotros íbamos a traer un mensaje breve que nos sirva, basado también en nuestra experiencia, de aliento también para el nuevo año. Y una de las cosas que cuando va a empezar un año nos preocupa mucho es qué vamos a hacer. Y entonces empezamos a fijar nuestra mente en los planes al punto que muchas veces nos ponemos ansiosos. ¿A cuánto no le pasa que cuando tiene planes que no sabe cómo van a correr, te pones preocupado, te pones ansioso, te desesperas, sobre todo a fin de año? ¿Qué hice este año? ¿Qué no completé? Y cómo eso que no completé se irá a completar en el próximo año, ¿correcto? Y para eso quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Y vamos a leer rapidito el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 25 al 34, lo voy a leer rapidito. Dice, yo creo que cuando lo lea, esto no necesita predicación. Dice, por tanto os digo, déjame tratar de acercarlo aquí. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, aún en toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vosotros, vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Indudablemente, hermanos míos, el afán nos roba mucho tiempo. La preocupación, el estrés, por eso el tema de esta breve reflexión se llama no te preocupes, ocúpate. No te preocupes, ocúpate. Si ustedes ven, el pasaje habla de cosas básicas, cosas tan simples como la comida, el vestido, tu propia vida. Y tú dirás, bueno, ¿cómo Dios me va a decir que no me preocupe por mi comida? ¿Cómo Cristo me va a decir que no me preocupe qué me voy a vestir? ¿Cómo Cristo me va a decir que no me preocupe por mi vida? Y te genera como, son cosas básicas, pues Dios mismo te dice, no te preocupes ni siquiera por esas cosas. No está llamando Dios aquí a estar ocioso, a no hacer nada. O sea, te está llamando a ocuparte, pero no a afanarte con lo que tienes delante que tú ni siquiera controlas. ¿Qué dice el pasaje? Usted ni siquiera puede añadirle un segundo a su vida. Sus días están contados. Usted no puede añadirle ni siquiera un centímetro a su estatura. Usted no tiene control sobre eso. Para este año usted no tiene control. Usted tiene que planificarse. A mí siempre me viene a la mente la historia de José. José le interpretó los sueños a Faraón, pero José no se quedó ahí esperando. José le dijo, esto es lo que debes hacer. Y esto fue lo que se hizo. Ellos planificaron, pero en ningún momento se ve afán o preocupación o estrés como tomamos muchas veces nosotros a diario. Y el afán, hermanos míos, es uno de los pecados que nosotros muchas veces no vemos. Estamos afanados, estamos ansiosos, estamos extremadamente preocupados, pero eso es pecado contra Dios. ¿Por qué es pecado? Primero, el afán te hace dudar del amor de Dios.
El afán no te permite ver que Dios cuida de ti cada día. El afán te hace dudar de la sabiduría de Dios, de la omnisciencia de Dios. El afán no te deja ver que Dios sabe cómo va a planificar todo para su gloria y para tu bien. Así lo dice la palabra de Dios. Y el afán no te hace entender que Dios es todopoderoso y que Dios te puede proveer todo lo que tú necesitas. La palabra es clara y quiero repetirlo, es lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Porque muchas veces lo que tú quieres no es lo que tú necesitas. Dios sabe lo que es mejor para ti. Y te repito, Dios no quiere a un hombre ocioso, lo que no lo quiere es preocupado extremadamente por el futuro sobre el cual él no tiene control. Al contrario, el enemigo sí quiere eso. Ahorita mi hija le va a repartir unas hojas que quiero que se lleven para que lean. Imprimí un capítulo del libro de C.S. Lewis, Cartas al Diablo, y en este capítulo creo que una vez utilicé un segmento, nada más voy a leer un pedacito para que vean lo que quiere Satanás de nosotros y lo que quiere Dios. Después ustedes se lo pueden llevar y se lo leen a la casa. Miren lo que quiere Dios de nosotros según C.S. Lewis. C.S. Lewis es el escritor de Crónicas de Narnia, de la película que muchos conocen. Dice, los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo, cuando él habla de enemigo, como es Satanás hablando, ¿está hablando de quién? De Dios. Nuestro enemigo les destina a la eternidad. Él quiere, por tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas, a la eternidad misma y a este punto del tiempo que se llama presente. Dice, ¿por qué? Porque el presente es el punto en que el tiempo coincide con la eternidad. Solo en el presente la libertad y la realidad le son ofrecidas a través de Dios al hombre. Sin embargo, más adelante, cuando ustedes lean en su casa, lo interpretan bien, dice, la tarea de Satanás es la siguiente, dice, nuestra tarea consiste en alejarle de lo eterno y del presente. Alejarte completamente de eso. Con esto en mente, a veces tentamos a un hombre a vivir en el pasado, pero sin embargo el pasado no tiene poder sobre nosotros, por eso Satanás trata de que nosotros vivamos ¿qué? En el futuro. Miren cómo dice ahora, ¿por qué? Dice, es mucho mejor hacerle vivir en el futuro. La necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya a esa dirección. Así que pensar en el futuro enciende la esperanza y el temor. Cuando estás preocupado extremadamente, lo que viene es temor y una esperanza muchas veces en algo que no te ha prometido Dios. Además, el futuro les es desconocido, de forma que al hacerle pensar en el futuro, les hacemos pensar en cosas irreales. Muchas veces no lo tienes en las manos, hermano. Tienes planes, pero no te afanes. La palabra es clara y ahora yo les voy a leer cuál es la solución a esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, Dios no quiere que los hombres le den al futuro sus corazones. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo con nosotros? Dice, pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro, hechizados por visiones de un cielo o un infierno inminentemente en la tierra, dispuesto incluso a violar los mandamientos del enemigo en el presente, si le hacemos creer que, haciéndolo, puede alcanzar el cielo o evitar el infierno. A veces estamos atados a las cosas que tenemos por delante y creemos que eso es todo lo que Dios nos ha ofrecido y nos aferramos a las cosas terrenales. Ahora, ¿cuál es la respuesta o la solución que la palabra de Dios nos da para esto? Ahí mismo en Mateo 6, el versículo 33, ¿qué nos dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Eso viene con una bendición. Intencionalmente paré ahí. ¿Por qué paré ahí? Porque quiero que vayamos a la carta a los Efesios rapidito para ver qué es lo que hay que hacer para buscar intencionalmente el reino de Dios y su justicia. La carta a los Efesios, déjame ver si la marqué aquí, con el viento se me fue. Nos dice en el capítulo 4, versículo 6 específicamente, dice, por nada esté afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, ¿cómo tú buscas el reino de Dios y su justicia? En oración, en súplica y dando gracias por todo, por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que ha planificado que Dios no te lo ha cumplido o que quizás no se cumpla, sabiendo que Dios tiene un plan mejor. Y si nosotros logramos hacer todo esto así que dice Mateo 6, versículo 33, la segunda parte, y todo esto te será ¿qué? Añadido. Todas tus necesidades te son añadidas cuando tú primeramente buscas a Dios en oración, cuando tú primeramente buscas a Dios en súplica, cuando tú primeramente buscas a Dios en acción de gracia. Pero todas tus necesidades serán añadidas solo de esa manera. Y Efesios termina en ese capítulo, en ese versículo que acabamos de leer, de la siguiente. Y además tienes un bonus extra, como digo yo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ustedes saben lo que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A ver, ¿verdad? Tú la conoces, ¿verdad? Tú y yo la conocemos. Muchos aquí
la conocemos. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Completamente, sí y solo sí, te dedicas a qué, en este año que viene, a buscar solamente el reino de Dios y su justicia, a ocuparte en lo que Dios te ha dado y a no preocuparte en extremo, porque tú no puedes añadir ni un segundo a tu vida. Dios los bendiga. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Este no es un domingo lluvioso, es una lluvia domingosa. Yo nunca había visto tanta lluvia, específicamente en un domingo como hoy, que no hace falta que no lloviera. Decía el hermano que queríamos compartir en breve aquí, hablar un poco de nuestra experiencia pastoral. Mira, si yo hablo de mi experiencia pastoral, que no es mucha, pero es desde el 94, si yo hablo de todas las barbaridades que he visto, las barbaridades que me han hecho y las otras más grandes que he hecho yo, mejor no vamos a acabar. Pero vamos a concentrarnos en hablar de un tema que me parece bueno para enfocar el 2025, ahora que estamos comenzando. Y para ello vamos a partir de dos escrituras y terminaré con una última, muy coherente con lo que terminó el hermano Giovanni. Empezamos por Proverbios capítulo 10, versículo 9, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Voy a hablar de la integridad cristiana. Y continuamos con el Salmo número 46 y los versículos del 1 al 3, donde dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, amén, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de sus braves. Con esos dos versículos comenzamos y voy a hablar de la integridad cristiana. Voy a tomar aquí los apuntes que tengo. Voy a decir lo que yo comprendo que es integridad. Y voy a decir este concepto de integridad para afianzarlo en mi mente primero que todo y compartirlo con ustedes y así hagan lo mismo. La integridad es la auténtica coherencia y armonía en la unidad entre creencias, valores, palabras y conducta de una persona en cualquier circunstancia. Lo repito. Integridad es la auténtica coherencia y armonía en la unidad entre creencias, valores, palabras y conducta de una persona en cualquier circunstancia. Eso es para mí integridad. Y en la vida cotidiana es algo muy necesario mostrarlo, más nosotros que nos profesamos cristianos. Es muy importante porque le aporta al mundo algo de lo cual el mundo escasea tanto, y es integridad. El mundo cada vez lo que hace es desintegrarse más. Entonces nosotros debemos marcar una diferencia como cristianos que somos ante el mundo. Cuando las personas inconversas, cuando las personas no creyentes ven a un cristiano que donde quiera que está se porta con integridad, su conducta demuestra integridad, pues esa persona atrae a aquellos que le están viendo. Y nosotros estamos llamados a hacer luz que ilumine. Entonces nuestra integridad es una de las maneras en las que nosotros podemos llegar a aquellos que no conocen a Dios. Mientras el mundo se desintegra, pues nosotros debemos en este año 2025 proponernos que nuestra integridad aumente, que nuestra integridad también predique, que no sean solo nuestros labios, sino nuestro testimonio. Yo he visto, sí, he tomado aquí 5 aspectos que definen la integridad. Ustedes ven los adornos por ahí que hay dorados, cadenas. Ahora mismo estos cubiertos que tenemos ahí, que son dorados, bueno, cumplen una función positiva, le dan vista a una actividad como la nuestra, ¿verdad? Luce, pero lo que tiene un baño es sencillamente apariencia. Dentro no hay oro. Y la integridad es un brillo que dice de qué estamos hechos, qué somos, qué nos integra, qué nos identifica, qué somos exactamente. Entonces las trampas de Satanás muchas veces están en eso, en el brillo de lo que no es. Pero la integridad destroza esas trampas de Satanás.
La integridad nos hace andar en santidad, además. La integridad destruye las acechanzas que Satanás pueda estar preparando contra nosotros, porque sabe que somos auténticos, que es lo importante de la integridad, nos da autenticidad. Y para poder andar en integridad debemos tener una vida de oración, clamando constantemente al Espíritu Santo. La segunda cosa que forma parte de la integridad es nuestra coherencia. Nosotros debemos tener una conducta íntegra, la cual exalte las virtudes de aquellos valores que profesamos que tiene nuestra doctrina, que profesamos que tiene nuestra fe. Es la coherencia con aquello que nos hace a nosotros ser diferentes. Quizás no mejores, pero muy diferentes. La coherencia en que tenemos en mente que con nuestra conducta estamos ayudando a que surjan esos frutos que nuestro Señor espera de nuestra condición de cristianos. Debemos ser ejemplo en palabra, debemos ser ejemplo en luz, en iniciativa, en guía. Cuando se vive coherentemente, pues los que nos rodean seguramente van a querer saber lo que nosotros sabemos. Cuando se vive íntegramente entre los demás, van a querer sentir lo que nosotros sentimos, poder lo que nosotros podemos y tener lo que nosotros tenemos. Y nosotros lo tenemos todo en Cristo. Gloria a su nombre. Entonces, la integridad para el 2025 es mi consejo. La humildad, que es otra de las cosas que define nuestra integridad. Debemos partir del punto de que nuestra condición humana es caída, que no nos consideramos mejores que nadie. Debemos partir del punto de que hemos entregado todas nuestras faltas, todas nuestras deficiencias a Dios. Y que si obramos bien y hacemos todo lo mejor, lo hacemos primero que todo para Dios y porque es Dios quien nos ayuda a hacerlo. No porque tengamos ningún tipo de cosa especial. Estamos en una humanidad que es la misma humanidad que aquellos que no creen. Pero nosotros sabemos y predicamos y reconocemos ante todos que dependemos de un Dios que con su diestra nos lleva adelante a vencer todas las mismas dificultades que tienen aquellos que no tienen a Dios y que por eso muchas veces no las vencen. Y eso lo van a ver en nuestra integridad. Nuestra integridad es importante y debe manifestar a través de nuestra vida, de nuestras acciones, debe manifestar a través de nuestras palabras en cualquier ámbito en que estemos a Jesucristo, el carácter de Jesús. Mientras testificamos, mientras enseñamos y mientras vamos creciendo espiritualmente. La obediencia es importante y es la característica número 4 de 5 que les voy a mencionar. La obediencia a la palabra, no la obediencia a la carne. Como les digo, la naturaleza caída va a tener la carne tirando hacia abajo todo el tiempo y nosotros tenemos que agarrarnos con uñas y dientes en un mundo que cada vez se prostituye y se corrompe más del Espíritu Santo que nos ala hacia arriba. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra que nos mantiene firme, la esperanza que nos mantiene impulsándonos todo el tiempo a continuar avanzando porque sabemos que la esperanza en las promesas de Dios es una esperanza segura porque Dios no ha dejado de cumplir de ninguna de sus promesas en la historia hacia su pueblo. Y tenemos una visión espiritual que a través de cualquier tipo de adversidad que se nos presente, a través de ella, la visión espiritual penetra la adversidad y ve a Cristo detrás. Eso no lo tiene el mundo. Entonces, la autenticidad, la coherencia, la humildad, la obediencia y, por último, los papelitos están hoy, la responsabilidad. La característica número 5, la responsabilidad. Todo esto que decimos que somos, lo que predicamos, nuestra condición, lo que es ahora mismo nuestra razón de ser, implica una responsabilidad. Implica la responsabilidad de asumir con nuestras acciones, con nuestras decisiones, asumir que ante todo tipo de circunstancias, incluso ante una lluvia domingosa, somos sí y amén en Cristo. En todo momento. Actuamos con integridad, con cuentas bien claras, primero que todo ante Dios, después con nosotros mismos. Cuentas bien claras. Eso es actuar con integridad, aplicando todo el tiempo este conjunto de cosas positivas de las que he hablado, que componen la integridad. Y quiero terminar esto con el Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, más o menos como decía el hermano Giordani, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Por eso andemos en integridad. Amén. Sí, hermano, y queremos terminar con, de igual manera, con algunas palabras. Dos consejos quiero dejarle. Yo sé que todos estamos deseosos por comer ya. Pero antes de concluir el año, quiero terminar con dos consejos para ustedes. En mi experiencia cristiana y mi experiencia pastoral. Dos cosas que son importantes. Igual, Giovanni estaba hablando, ¿verdad?, de un tema muy, muy importante en nuestra vida, sobre todo en esta cultura. Que no nos afanemos. Es difícil en esta cultura no enredarnos en el afán de la búsqueda de las cosas materiales. Uno tiene que ocuparse en las cosas del Señor. Miren, eso uno tiene que disciplinarse, porque si no, esta cultura te va a enrollar en el afán de este sistema de vida. Como decía el pastor Jesús, la integridad. Es muy difícil, pero no imposible, mantener la integridad en un contexto como este. He visto mucha gente que en mi país eran muy buenos cristianos y al llegar a este país se apartaron del Señor. No fueron más a una iglesia, no vivieron más su vida cristiana. La integridad también se pierde si usted no la cuida. Quiero dejarle, por lo tanto, dos cosas que nos ayudan en nuestra vida cristiana y quiero que usted las guarde. Es difícil a veces en este contexto que estamos viviendo ahora fuera del templo, lloviendo, nos desconcentramos. Pero qué importante que usted pueda recordar estas cosas que hemos mencionado para este nuevo año. Todos los años hacemos planes, ¿verdad? Y queremos, nos trazamos metas. Algunas personas se tratan metas de prosperidad, enfocarse en algo, estudiar algo, prosperar de alguna manera, ¿verdad? Pero también necesitamos trazarnos metas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Uno tiene que enfocar también su vida cristiana. Si no nos disciplinamos en esta cultura, hermanos míos, usted va a perder el rumbo con mucha facilidad. Porque aquí hay muchas cosas que entretienen y nos desvían. Y si no nos disciplinamos en nuestra relación con el Señor, podemos perder con facilidad el enfoque. Voy a leer un poco. A mi esposa no le gusta que lea. Cuando lees echas a perder las cosas. Pero no quiero que se me olvide nada de lo que escribí. Y mi esposa va a estar orando para que usted lo recuerde. Me dice, cuando lees y no sirvió lo que... Pero no quiero dejar, hermanos, de pasar por alto, les decía estas cosas. Quiero dejarle, hermanos, dos consejos que han sido muy útiles en mi vida cristiana. Y dos cosas que yo las viví. Y como las he vivido, la quiero compartir. Son cosas de mi propia experiencia como cristiano y como pastor. Las viví en un contexto difícil. Y por eso les digo que da resultado. La mayoría de nosotros venimos de Cuba, y no todos, pero muchos hemos venido de Cuba. Nacimos en un país comunista. Por lo menos en la etapa mía de mi niñez, yo viví cosas en un contexto como ese, que para el cristiano en aquel tiempo no era fácil. A veces la gente dice, no, en Cuba no había persecución religiosa. Sí la hubo, muy sutilmente, pero sí la hubo. Y nosotros vivimos las consecuencias de ser cristianos en un contexto bien difícil. Por eso les digo que esto que quiero compartir dio resultado hasta el día de hoy y mantuvo a muchos cristianos fieles sin claudicar en su fe hasta el día de hoy. La primera cosa que quiero dejarles como consejo para este nuevo año 2025, que se está aproximando, un año de mucha incertidumbre para nosotros. Todo el mundo está esperando ansiosamente qué va a pasar este año, ¿verdad? Todo el mundo está esperando qué va a pasar. Miren, no importa lo que va a pasar, le voy a decir algo. No se canse de perseverar en su búsqueda de Cristo. Cristo es la única persona que nos puede ayudar a vivir y atravesar cualquier circunstancia. Las circunstancias pueden cambiar, las cosas pueden mejorar o empeorar, pero si nosotros nos aferramos a Cristo, el Señor nos va a ayudar a transitar cualquiera que sea lo que nos toque vivir. Eso es una realidad. Necesitamos a Cristo, usted necesita a Cristo. Este es un consejo que lo repetimos tanto y ya usted está tan acostumbrado a escucharlo que a veces no le hacemos caso y no creemos que es algo muy relevante, pero es lo más importante en la vida.
No se cansen de buscar a Cristo. Cristo es una necesidad. Nos preguntamos por qué Jesús, por qué necesitamos tanto a Cristo. En primer lugar, porque Cristo es el glorioso epicentro de toda la existencia. Es el Salvador a quien toda persona debe dar cuenta, para bien o para mal. Cada persona tendrá que doblar las rodillas mientras mira boquiabierto al Rey exaltado. La Biblia lo dice que un día nos doblaremos nuestras rodillas todo el mundo y tendremos que reconocer que Jesucristo es Dios. Conocerlo y servirle es el fundamento para la vida. Usted necesita de la persona y la obra de Cristo para el perdón, para ser perdonado por Dios, para usted poderse perdonar a sí mismo y para poder perdonar a los demás. Por eso usted necesita a Cristo. Y en segundo lugar, usted necesita la persona y la obra de Cristo para obtener poder. Cristo nos da poder para sobrevivir y para vivir en medio de las circunstancias adversas de la vida. Cristo es el que da poder. Tercero, usted necesita la persona y la obra de Cristo para recibir consuelo. Dice Hebreos 4 del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es Cristo a quien usted necesita. No se cansen de aferrarse a Jesucristo. Y en segundo lugar, el otro consejo, hermanos, lea la Biblia y pase tiempo con la lectura de la Biblia. Eso es algo que hemos enfatizado mucho en estos domingos atrás en nuestra iglesia. Lean la Biblia, hermanos míos. No hay libro más transformador que la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia da sabiduría, la Biblia da fortaleza y la Biblia da consuelo. Yo aprendí a leer con la Biblia. Fui muy mal estudiante, se lo he dicho otras veces. Y no sabía leer en la primaria. Y aprendí a leer cuando empecé a leer la Biblia. Me interesé por la Biblia y empecé a leer. Y cuando aprendí a leer, es decir, aprendí a leer leyéndome la Biblia. Y llegué a la conclusión que el que aprenda a leer la Biblia sin trabarse, lea cualquier libro. Porque la Biblia tenía un lenguaje difícil. El español que hay en la Biblia es un poco complejo. Y un día, para que ustedes vean qué importante es leer la Biblia, estaba en la secundaria y me mandaron a leer. El profesor me dijo, lee tal cosa y cogió un texto. Y lo leí tan bien que cuando me senté, díceme la muchacha que estaba atrás de mí, que no iba a la iglesia, me dijo, oye, pareces un cristiano leyendo. Hermanos, la Biblia da sabiduría. La Biblia lo dice. La Biblia da sabiduría. Da fortaleza y la Biblia consuela. En las historias de la Biblia encontramos narradas nuestras mismas vivencias y cómo vencer esos momentos dolorosos. Por eso la Biblia da consuelo. Si leemos el Salmo 55, versículos del 4 al 8, y búsquenlo en sus Biblias. Vamos a leer el Salmo 55, 4 al 8, por ponerles un ejemplo de por qué la Biblia da consuelo. Si alguien lo tiene. Salmo 55, versículos del 4 al 8. El libro de los Salmos es el libro más fácil de encontrar en la Biblia. Porque es el centro de la Biblia. Si usted pone las manos en la Biblia, así lo abre, le va a caer en el libro de los Salmos. Versículos 4, del 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. De los versículos 12 al 14. 12 a 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos
dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hermanos, les traigo este pasaje para que ustedes vean que la Biblia habla de nuestras vivencias y uno puede encontrar sanidad en medio de la palabra de Dios. Si hacemos un análisis pequeño del Salmo 55, vamos a descubrir que David es honesto sobre su dolor. Él dijo: mi corazón está dolorido dentro de mí. David vivió una experiencia dolorosa en su vida. La fuente del dolor de David es alguien muy cercano a él, dice el Salmo. David dijo: no me afrentó un enemigo, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El dolor de David vino por un familiar cercano. Y en tercer lugar, David finalmente quiere escapar, cosa que es muy común en la persona que está atravesando por un momento de dolor en su vida, cuando ha sido sobre todo traicionado por su propia familia. Escapar. David dijo: ¿quién me diera alas para volar como una paloma? Y escaparía. ¿Cuántas veces no has querido escapar? Hay gente que se refugia en el trabajo para escapar de los problemas del hogar. Hay gente que se van de casa, se divorcian, renuncian a sus hijos. ¿Cuántas cosas para escapar? Volar como una paloma para no estar ahí. Hermanos míos, como pastor he conocido personas y he tenido que lidiar con personas que han vivido experiencias aterradoras, han sido abusados por sus padres física y sexualmente. Uno se queda sin palabra ante esas cosas y es muy doloroso. Pero esas personas las he visto conocer a Cristo y encontrar sanidad en la lectura de la palabra de Dios. Hermanos míos, que nunca se aparten estos dos consejos de ustedes para este año. Busque a Jesucristo y lea la Biblia. No se canse de buscar a Cristo, ni se canse de leer la Biblia, aunque no la entienda. La Biblia es vida para nosotros. Que el Señor nos bendiga este nuevo año. Le damos gracias a Dios por nuestra iglesia. ¿Quién nos iba a decir cuando rentamos el lugar donde estábamos que a los pocos meses nos tendríamos que ir? ¿Verdad? Pero Dios sabe el porqué de todas las cosas y nos encamina, ¿verdad? Mi esposa decía: yo creo que no va a venir nadie a la actividad. Bueno, 2 o 3, mire, todos vinieron. Lloramos cuando nos mudamos. Cuando yo vi que entré allí al store donde íbamos a repartir las cosas, parecía un funeral. Una cantidad de carros uno detrás de otro, cargando cosas, todo tirado, y mi esposa llorando. ¿Y qué pasó? Pero nada, aquí estamos contentos, ¿verdad? En el Señor. Creíamos que las cosas no iban a caber en el store. No, sí caben. Y después nos fuimos a reírnos, ¿verdad? A casa de los hermanos. Vamos a comprar pizza y vamos a reírnos. Y disfrutamos. Y hoy estamos aquí disfrutando, ¿verdad? Así que ya tenemos un nuevo local, gracias a Dios. Y así tendremos. Le dije a la iglesia: vamos a cambiarle el nombre a la iglesia este año. En vez de Jesús es la respuesta, peregrinos y extranjeros. Esta es la iglesia que más se ha mudado desde que yo la conozco. La iglesia que más se ha mudado. Pero estamos gozosos en el Señor. El Señor nos ha traído hasta aquí. Nos da fortaleza. El Señor nos da fortaleza. Si nos guiamos por todas las cosas que han vivido nuestros hermanos, y yo le doy gracias a Dios por la vida de ellos, hace rato la iglesia hubiera dejado de ser, ¿verdad? Por mucho tiempo fueron 5 hermanos nada más y perseveraron contra viento y marea. No les fue fácil. Les voy a decir, hasta muchos pastores rechazaron la iglesia, no la querían. Ahí no, eso no sirve. Pero ellos perseveraron. Y mira, hoy somos un grupo de personas, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso.